La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompañan en esta entrevista Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ambos son autores de un libro que ha causado muy magnífica impresión en todo el mundo y mucho debate, que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Muy buenos días, caballeros. Bienvenidos a la República Dominicana y bienvenidos al Telematutino 11. Gracias. Cuando ustedes hablan de la nueva izquierda, ¿se refieren a todos estos gobernantes de América del Sur? Vamos a decir Chávez, Maduro, Evo Morales, Correa, etcétera. ¿Se refieren a esos gobiernos? No precisamente. Eso lo catalogaríamos como socialismo del siglo XXI. Nosotros cuando hablamos de nueva izquierda nos estamos refiriendo a un proyecto ideológico que paradójicamente no viene de América Latina, sino que vienen de las izquierdas del primer mundo, de las izquierdas de Francia. De las grandes potencias. Exactamente, las izquierdas de los Estados Unidos, de Suecia, de Holanda, de Inglaterra, de Alemania. Izquierdas que se reformaron en la segunda mitad del siglo XX a causa de la ausencia del obrero como sujeto para emprender una revolución y que apelaron precisamente a construir nuevos conflictos en el plano de la cultura, como lo fue el feminismo radical, los movimientos LGTB, el indigenismo que después se exportó hacia América Latina, entre otros ismos, en una época en la cual se nos dijo que las ideologías ya no existían. Así que eso es para nosotros la nueva izquierda, que hace pie en América Latina precisamente cuando el socialismo populista latinoamericano está de capa caída. O sea, pero, no han tenido mucho éxito pero especialmente en los países nuestros, de América Latina, África. ¿La nueva izquierda o el socialismo populista? Las dos cosas. Bueno, el socialismo populista ha manejado Venezuela y lo maneja hasta el día de hoy, la Argentina con el kirchnerismo, Bolivia con Morales, Ecuador con Correa, ha tenido digamos, mucha influencia. Pero esta nueva izquierda aparece hoy con mucha fuerza. Digamos que la primera década fue un socialismo populista en este siglo. La segunda década hemos empezado a ver más una izquierda que se articula con otro tipo de demandas y que se trasviste como el Che Guevara que ponemos justamente en la tapa del libro, que es un Che Guevara, digamos, con los labios pintados, la cruz feminista en vez de... Lo que nosotros advertimos es que la izquierda del siglo pasado, a través del terrorismo y la guerrilla, intentó tomar el poder del Estado en gran parte de América Latina, prácticamente toda, por medio de la violencia, el foquismo guevarista, con arreglo a otras categorías. Fracasado ese intento y fracasada la experiencia en la Unión Soviética, y como dijo Agustín, dándole el obrero la espalda a la izquierda, y ellos siempre dijeron ser los representantes de la clase obrera, ahora se han reconvertido con nuevos símbolos, nueva estética, nuevo discurso, y ahora están tratando de secuestrar o utilizar otras expresiones de conflicto. Y dentro de esas expresiones de conflicto, nosotros nos hemos concentrado en una de las caretas que usa la izquierda, que a la cual nosotros le llamamos ideología de género. Ahora todo es género. Y eso es anticientífico, eso no tiene un propósito. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraiga a la sexualidad humana de toda connotación natural y biológica para solamente circunscribirla dentro del aspecto de la cultura, como si la sexualidad fuese una mera construcción cultural, pero no solamente es una superstición desde el punto de vista de ese enfoque, sino que además utiliza minorías para llevarlas hacia el conflicto, porque la izquierda vive del conflicto. Entonces, de esta manera busca tener militantes o ejército de militantes gratuitos que reemplazan a lo que antes eran los obreros, porque ya no los tienen. Y de esa manera ir forjando el conflicto social a través de diferentes mecanismos y de diferentes agitaciones políticas. Pero una tal vez de las causas que motivan a esas grandes naciones, pues estamos hablando de grupos, pero de países poderosos. Uno de los fines que se analiza y se dice que buscan con esto, decir, con promover la igualdad de género, de que la homosexualad, el matrimonio, es la reducción de la población. Claro. ¿Ustedes le hace sentido a eso? ¿O el control de la natalidad a nivel mundial? Perdóname. Puede ser que haya otro tipo de propósitos, pero lo que sí está claro es que si esto parte del primer mundo, en donde el homosexual tiene derecho a la intimidad sin mayores problemas, y en donde la mujer está plenamente emancipada, es presidente, ministro, catedrática, es absurdo que ahora los homosexuales y las mujeres salgan a pedir derechos cuando ya gozan de ellos.
Ahora bien, hay también una serie de intereses materiales que es importante subrayar. Porque ¿Cómo hasta ahora, cuáles, por hasta ahora ejemplo? hemos hablado de los intereses ideológicos, pero hay intereses materiales, por ejemplo, en la legalización del aborto en este país. Es decir, ¿Y cuál es el interés material que eso pudiera tener? que cada aborto es plata en el mercado. Y que la Planned Parenthood, que es la internacional abortista que está financiando movimientos feministas y LGBT en toda nuestra región, le conviene que se legalice el aborto en todos nuestros países porque de esa forma es más negocio para ellos. En Argentina en este momento iniciamos hace algunos años con las 3 causales que se discuten hoy aquí. Hoy lo que se discute en nuestro país es la legalización absoluta del aborto. Todavía no se aprobó y la Planned Parenthood ya tiene un edificio en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que ya las condicionalidades de ese tiempo que las aprobaron en Argentina. Muchos Las que años. están discutiendo acá todavía. Es una agenda progresiva. Todo lo que pide la agenda de género parte siempre como excepción, parte de una manera tímida, luego va avanzando. Por ejemplo, se aprobaron las causales, ahora se está discutiendo que no haya ninguna causal, sino que sea la regla general. Se aprobó la unión civil Pero aquí homosexual. sí, aquí tienen 3 causales, es decir, que promueven, que... Quieren 3 tenemos- causales, pero sí. una vez si logran aprobar esto, y ojalá que no lo hagan, el año que viene o dentro de 2 años van a ir por más causales o por directamente imponerlo sin ningún tipo de complicación burocrática. Todo país que hoy está liberalizado el aborto al 100% empezó con causales. Es decir, esto es el inicio de un proceso, no es el fin de un proceso. Se empieza por ahí porque no se puede empezar por lo más, se tienen que empezar por lo menos. Entonces nosotros lo que tenemos en América Latina y sobre todo ustedes que no han iniciado todavía con toda la fuerza ese proceso, es la posibilidad de estudiar otros países donde la ideología de género penetró con mucha mayor fuerza. Hay otro gran interés. Se podría decir que han tenido éxito. Han tenido, pero completamente éxito, y en el primer mundo lo que uno ve es realmente un totalitarismo enmascarado de liberación. Hoy en día una persona, por ejemplo, en Canadá, que se refiere a otra en disonancia con su pronombre de género, con su identidad de género, puede ir 6 meses preso. Si usted a mí hoy me asegura que es una mujer en vez de un hombre, y nosotros estamos haciendo este programa en Canadá, y yo a usted lo trato de él en vez de ella, yo estoy usando mal el pronombre de género que usted se autopercibe. Y usted me puede judicializar a mí y yo terminar 6 meses preso. ¿Qué es eso sino una tiranía escondida atrás de una bandera de inclusión? Hoy en día los médicos británicos tienen prohibido decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Y entonces, Y entonces tienen que inventarse nuevas palabras. ¿Y quién las inventa? El Estado, porque no hay ideología de género sin estatismo. ¿Y por qué se prohibió estas palabras mamá, papá, hombre y mujer para la medicina en Gran Bretaña? Porque resulta que hace 1 año y medio llegó una mujer que se autopercibía como un hombre embarazada y los médicos les dijeron: felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella dijo: ¿cómo señora? Yo soy un hombre. Entonces todo ese revuelo terminó en eso. Y ejemplos como estos tenemos en todos los países del primer mundo. En Francia hay pueblos que han prohibido ya la palabra mademoiselle, que significa señorita. ¿Por qué razón? Porque no existe señorito, entonces hay iniquidad de género. oh Dios mío. Pero Mire, esto- le doy uno más para que se ría más todavía. En Suecia, el partido de izquierda en estos momentos está peticionando una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Parece que quiere llevar la igualdad de género hasta el retrete. Pero Agustín puso una serie de ejemplos tragicómicos, ¿no? Que obrantes del primer mundo. En Argentina no estamos lejos de eso. En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos denuncias entre organismos que se encargan de perseguir la discriminación. ¿Y qué es la discriminación? Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita. Esas son una ONG. No, es un son órgano del organismos Estado. Del Estado. Por ejemplo, en este momento en Argentina, en las currículas escolares para los niños se les enseña el derecho a la masturbación, al sexo anal. Estamos hablando de niños de 5 o 6 años. Dios mío. Planes educativos. Que obviamente no los inventamos los argentinos, los exportamos los argentinos. Aquí se trató de hacer una especie de folleto sobre eso también. Es que es una agenda integral progresiva que va destruyendo una serie de tradiciones, valores y libertades que nuestra civilización ha conquistado a lo largo de mucho tiempo. Fíjese, todo está pervertido. ¿Qué nos dirían a nosotros? Estos están en contra de la educación sexual. No, nosotros estamos a favor de la educación sexual en la ciencia. No en la educación en la ideología de género o el adoctrinamiento. ¿Y cuál es en la ideología de diferencia? género. Vamos a La ver. diferencia es que la educación sexual en la ciencia contempla la comprensión anatómica y fisiológica de la reproducción humana. Okay. El adoctrinamiento de género es enseñarle a un niño de 7 años cómo tener una relación anal, por ejemplo.
O por ejemplo, que puede ser lo que él quiere ser porque la sexualidad... Decirle como el folleto nuestro que decía, pruebe con los dos para ver finalmente cuál le gusta más. Eso no es educación sexual. Lo mismo pasa con el aborto. ¿Cómo les venden a ustedes aquí el aborto? Como salud reproductiva, políticas de salud reproductiva. No, y derechos de la mujer. El derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, pero no dispone de su cuerpo, dispone del cuerpo de un tercero reconocido así, no por la iglesia, sino por la ciencia, por la genética moderna, y encima para matarlo. ¿Y qué es la salud reproductiva sino un plan que viene a prevenir la reproducción y aniquilar la salud en la medida en que entran dos personas a un hospital, sale una con vida y otra sale dentro de una bolsa para ser arrojada en un tacho de basura? Pero en esto se mueve mucho dinero. En República Dominicana vemos ONG que reciben muchos recursos internacionales. Por supuesto, y ustedes ahora van a tener en mayo una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que ha impuesto una legalización forzosa por ejemplo, el mal llamado matrimonio homosexual en todos los estados miembros de la OEA el día 6 de enero. Y va a venir a este país y tienen dentro de su programa tratar la cuestión de la identidad de género. Tienen todas palabritas que parecen simpáticas. Si yo le digo a ustedes identidad de género, ¿esto a qué les suena? Bueno, lo que es que en la sexualidad lo único válido pasa a ser la autopercepción y no la realidad objetiva y científicamente comprobable, y esa autopercepción que todos tenemos la libertad de tenerlo. Es una construcción social, la autopercepción. La autopercepción viene a ser la liberación respecto de la construcción social, porque ¿qué se dice? Que nuestra sexualidad está construida socialmente. Somos presos del heterocapitalismo patriarcal impulsado por la Iglesia Católica, etcétera, todo el discurso que ya conocemos. ¿Cuál es el antídoto? La autopercepción. Liberarme de esas cadenas, y si yo me quiero percibir, por ejemplo, hoy en Europa, no ni siquiera como una mujer, sino pongámosle como un animal, hoy puedo ser hoy una transespecie. ¿Cómo va a ser? Eso ya existe en Europa, las transespecies. En Canadá tenemos el caso de un señor de 52 años que se autopercibe como una nena de 5. Y es promocionado por los medios de comunicación. Y todo es parte de una agenda progresiva en cualquiera de los ámbitos que se lo quiera analizar. Acá, por ejemplo, se empieza en el tema del aborto por causales de excepción y luego para llegar a la regla. En el tema, por ejemplo, que mencionó Agustín, del mal llamado matrimonio homosexual, se empezó, por ejemplo, en Argentina, y esta es la agenda que se viene dando en todos los países donde esto se va aprobando, primero como una unión civil. Luego como el matrimonio homosexual. Luego, como es un matrimonio, lo que pueden se pide adoptar. Es el derecho de adopción. Mire, el 1,6% de la población de Occidente es homosexual. Sin embargo, el 35%... Vamos a ver, vamos despacito con los números. El 1,6% según datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Ahora bien... ¿Es homosexual? Sí, es un dato casi uniforme en todo el globo terráqueo. Ahora, según los estudios que nosotros tenemos chequeados en el libro, el 35% de los niños adoptados por parejas homoparentales, llamémosle. Exacto, sean de hombres con hombres o mujeres con mujeres. Tienen tendencia homosexual luego. O sea, no se respeta el 1,6%. No sé, es que sube un 35%. Al 35%, lo cual confirma la alteración psicoafectiva que tienen los niños que son utilizados como mascotas o como experimentos de estas uniones. Le venden que es natural algo que no es natural. Por supuesto. Ahora, nada le quita en la legislación occidental, por suerte, que dos personas del mismo sexo quieren irse a vivir juntos. Ese es un derecho adquirido. Estamos a favor de eso. Nadie está en contra ni de la libertad ni del derecho irrestricto a vivir la intimidad como a uno le plazca. Pero eso es una cosa y otra cosa es promoverla. Promoverla y institucionalizarla con derechos que son propios del matrimonio y no de uniones colaterales. Fíjense que todo está pervertido en cuanto a las palabras que se usan. La otra vez estuvimos en un periódico de este país y el titular fue: autores argentinos se oponen a la interrupción del embarazo. ¿Qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Por ejemplo, tengo que interrumpir ahora esta nota porque tengo que ir al baño, pero después la reanudo. Se tiene que reanudar para que se interrumpa. ¿El aborto reanuda el embarazo después? No. No, y entonces ¿por qué le llamamos interrupción? Porque nos suena mucho más bonito. Porque de esa forma no le llamamos como efectivamente es, que es el asesinato de un ser humano por nacer. Con su permiso, Agustín Laje y Nicolás Márquez, la conversación está muy interesante. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Volvemos, porque de verdad está muy interesante esta conversación. Esta mañana continuamos en Telematutino 11 conversando con los señores Nicolás Márquez y Agustín Laje. Son argentinos,
escritores importantes a los autores del libro, El libro negro de la nueva izquierda, que ha sido muy ilustrativo y ha causado revuelo en los países que se ha presentado, por la razón que sea. Y a propósito, ¿cómo ha sido esta gira que ustedes han tenido? ¿Cuáles son las experiencias que pudieran recoger y compartir con nosotros el día de hoy? ¿Y en cuáles países hasta ahora han estado? Nosotros hemos estado desde hace 2 años viajando, es decir, desde que el libro salió. El libro no tenía las pretensiones de tener esta repercusión de ninguna manera, no lo esperábamos. De hecho, es un libro que sale con una editorial muy chica de Argentina, y se empieza a vender sobre todo por Amazon, se vuelve bestseller internacional, puesto número 1 desde hace 2 años en ciencia política, en política española, etc. Y empezamos con toda una gira por toda América, incluyendo Estados Unidos. Me llevaría varios minutos hablar sobre todos los países en los que hemos estado, puedo hablar mejor de los que no hemos estado, que son ¿Dónde le han cancelado? Participaciones. Participaciones. En universidades, muchísimo. Universidades donde se prevían charlas, debates, Uruguay, simposios. por ejemplo. En Uruguay, por ejemplo en México, por ejemplo en Chile. Hemos tenido amenazas de bomba mientras estábamos hablando en conferencias en la Argentina, en la ciudad de Mendoza. Por ejemplo, estábamos ante un auditorio de 600 personas y llegaron las policías con sus perros para sacar a la gente porque supuestamente había bombas instaladas. Hemos tenido violencia en algunas también dentro de las charlas que hemos dado. En Bolivia. En Bolivia, bueno. Hemos estado en toda la región menos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en Guatemala hasta ahora. El resto Y después todo lo demás. Todo lo demás. Con asistencia de miles y miles de personas. Y aquí, por ejemplo, La experiencia aquí en República Dominicana. Aquí ha sido fabulosa, no hemos tenido ningún problema. Lo que notamos es que la sociedad de ustedes está muy prevenida frente a estos males. Que se da cuenta, aparte de cuando les ponen a un embajador de los Estados Unidos, por ejemplo, para que les instalen desde afuera y contra la voluntad de su pueblo. Otra agenda. Otra agenda que no tiene nada que ver con el sentir nacional de este país. Claro, no ni con nuestra costumbre, ni con nuestras ideologías, nuestras creencias. Efectivamente. Lo que nosotros notamos es que este país, de todos los que hemos visitado, que es el 90% de los países de la región, es el que afortunadamente conserva mejor su tradición y su identidad nacional. Uy, viva Dios, algo bueno. Eso no quiere decir que no estemos amenazados. Que eso no pueda ser modificado. Muchos países que han sido muy conservadores y muy consecuentes con su identidad, hoy están diezmados. Chile es un caso. Chile es un país que hace 10 años muy afianzado sobre sus valores. Hoy está, después de la experiencia de Bachelet, toda la agenda de género ha sido aprobada. Digamos, es que se ve como un avance, además, y que nosotros nos quedamos muy atrasados. Es que además pero eso estamos viviendo además en un mundo globalizado en donde las modificaciones, los cambios de comportamiento avanzan con mucha rapidez si uno no está atento. Las agresiones culturales hoy cuentan con muchas herramientas para penetrar en una comunidad política. Mire, eso que usted dijo es clave. Usted dijo es que tenemos que avanzar, o sea, porque nos dicen, vivimos retrasados en términos de qué. Exacto. ¿Desde cuándo las ideas? Que nosotros, por ejemplo, somos, vi esta mañana en un programa de conservadores. No, que somos de los pocos países, quizá 3, que no ha legalizado el aborto, que no ha dejado esa libertad, y que el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo, nosotros somos atrasados porque no tenemos eso. La verdad y el bien no tienen tiempo. Y lo que nos han hecho creer es que las ideas nuevas son mejores que las ideas viejas necesariamente. Son mejores, son más buenas, son más verdaderas. Eso es una falacia. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué libro es mejor, la Biblia o Mi lucha de Hitler? Mi lucha fue 1900 años más moderno. ¿Desde cuándo lo nuevo es necesariamente bueno? Exacto. Miren, pero tiende a confundir mucho. Tiende a confundir mucho. Propaganda. Sobre eso. La propaganda vende lo nuevo como claro. Hay ideas. Y sobre todo se incide hay ideas mucho. nuevas y hay ideas eternas. A veces las nuevas son bienvenidas porque aportan y a veces no. Es una mentira que el progreso es algo indefinidamente bueno o un hilo conductor. Eso es parte de la ficción propagandística. Y con los sectores pro aborto y pro gay en República Dominicana, ¿han tenido ustedes encuentros? ¿Han podido debatir? No quisieron debatir, no se animaron. No se animaron. Pedimos un debate en las universidades de esta ciudad, más precisamente, que sabemos que tienen departamentos de género, y primero dijeron que tenía la agenda llena, una cosa, bueno, hace varias semanas que esto se había pedido, y después con un poco más de presión dijeron que habían visto nuestros debates por internet y que no les gustaba el estilo. Lo que no les gusta es que no pensemos como ellos. Sí, el estilo argumentativo.
Claro, lo que no les gusta es que no pensemos como ellos, algo natural en un debate donde se tienen que presentar dos posiciones. ¿Para qué? ¿Para convencernos entre los que debatimos? No. Para hablarle a los alumnos de esas universidades, que se supone que van a universidades, lo cual significa espacios públicos donde la universalidad de ideas tiene que ser discutida para que ellos puedan ser libres a partir de varias campañas. Porque esto tiene como base el totalitarismo, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Esto tiene como base, incluso en el feminismo radical, una frase muy famosa de una filósofa feminista de Estados Unidos que en los 70 escribió Política Sexual, que dice: lo personal es político. No sé si aquí se escucha, si no seguramente lo van a escuchar muy pronto. Hay algo muy característico de los que se dicen militantes de la diversidad, y es que detestan cualquier pensamiento diverso al de ellos. Diversa y que apelan al Estado además para imponer sus supersticiones, porque nosotros no nos oponemos a la ideología de género porque sea anticientífica, nos oponemos porque se atrinchera en el Estado y obliga al resto de la población a sujetarse a leyes minoritarias, impulsadas por minorías pero por grandes capitales, que pretenden hacer partícipes coercitivamente al resto de la ciudadanía de las fantasías personalísimas de algunos. Pero, ¿cuál es la ganancia ulterior de todo esto? Porque mire, le voy a... económicamente sería como que... Mire, si yo le digo, yo tengo una farmacéutica y yo produzco, entre otras cosas, hormonas femeninas, estrógenos, que es, digamos, entre comillas, la materia prima que tiene un transexual, un transgénero, un travesti para inyectarse semanalmente para que no le crezca la barba, para que no se le agruese la voz. Es decir, ojo, esto que nos venden como cambio de sexo no es una conducta feliz que uno se hace una cirugía de una vez y para siempre. Es una lucha cotidiana contra la naturaleza en esos términos. ¿Y qué pasa si después vamos a presionar como farmacéutica a través de estos lobbies para que se imponga lo que hoy se llama en toda América Latina, todavía no aquí, pero pronto seguramente, el acceso universal a la identidad de género? ¿Cómo se accede universalmente a la identidad de género si no es a través de los dineros públicos que empiecen a repartir gratuitamente hormonas que a su vez el Estado se las compra a mi farmacéutica? Además hay otro tema. En República Dominicana no existen urgencias de otro tenor, situaciones de vulnerabilidad social, falta de trabajo, niños con hambre. El Estado, los fondos públicos los tiene que gastar para eso, para asistir a todas esas carencias sociales, o para financiar a los travestis, el aborto, mutilaciones genitales. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de esta comunidad política y de cualquiera otra de nuestro continente? Sería superar la pobreza. Acá, pues, entre otras cosas, salud, pobreza, trabajo, inclusive usted preguntó cuáles son las pretensiones. Agustín mencionó algunas, y acá hay pretensiones ideológicas, pretensiones políticas, pretensiones económicas. Es un combo, es un cóctel explosivo. Miren, diabólico. Con lo que Nicolás dice, hay un caso que me parece sensacional, que es lo que pasa hoy en día en varias comunas de Madrid. De España, perdón, como Madrid, por ejemplo, donde si yo, ciudadano español, por ejemplo, me voy a un odontólogo, tengo que juntar mis billetes para pagar lo que tenga que hacerme de arreglo de salud en la boca. Muy bien. Pero si yo voy a un médico y le digo, oiga, ¿sabe qué? Yo me autopercibo como una mujer, el Estado me financia la cirugía carísima de intervención quirúrgica. ¿Cómo va a ser? Exactamente. Ojo, privilegia eso con una atención. Privilegia eso frente a un montón de cosas, como acá cuando se discute una de las causales del aborto, que es, por ejemplo, que la vida de la madre corra riesgo. Eso se dice acá, y la verdadera discusión tendría que ser cómo importar la tecnología médica que ya existe en el mundo para salvar las dos vidas. ¿Para qué llevar el dinero público para matar a una persona en vez de utilizar ese dinero público para modernizar el sistema de salud que la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que existe y que se aplica en los países del primer mundo para salvar dos vidas? Y hay otro tema que tiene que ver con la distorsión lingüística. Una persona que tiene acceso universal a la identidad de género y que va a una clínica estatal en Madrid o en muchos otros países, en realidad no va a hacerse un cambio de sexo, no existe el cambio de sexo, lo que va a hacerse es amputarse los genitales. Sí, una mutilación. O sea, claro, el cambio de sexo no existe como tal. Yo antes de emprender esta última gira... ¿Por qué no existe como tal? Porque una persona un varón no deja de ser varón por más que se haga una amputación, ni una mujer deja de ser mujer por más que se ponga un pene de plástico. Y eso es porque nuestra sexualidad está impresa hasta en la última célula de nuestros cuerpos. De aquí a 300 años... yo voy a estar dentro de un ataúd y voy a hacer huesos, puro huesos. Pero y que no se nace homosexual, según algunos. No, pero una cosa es la homosexualidad y otra cosa es el llamado cambio de sexo. Sí, pero se lo cambian porque se perciben con otro sexo que no es ese. Pero el tema es así. A lo que se le llama cambio de sexo,
en realidad lo que es un cambio estético. Es un disfraz. Yo me estoy disfrazando de algo que no soy. Y en todo caso es una cirugía estética de dudosa salubridad. Antes de que nosotros emprendamos la gira, nuestras giras son muy largas, yo fui a ver a mi clínico para que me haga un chequeo integral porque las giras son maratónicas. Y entonces le comentaba todas estas cuestiones que estamos haciendo y le digo, ¿qué pasa si yo lo vengo a ver a usted y le digo que quiero amputarme un brazo porque me autopercibo sin mi brazo izquierdo? Mi identidad me hace percibirme con un solo brazo. ¿Usted qué hace? Y me dice, y bueno, yo te mando a un psiquiatra. ¿Y por qué si yo quiero que me amputen los genitales porque me autopercibo sin genitales, me autopercibo como mujer, usted no me manda al psiquiatra también? Porque si yo te mando al psiquiatra, a mí me quitan la matrícula de médico. Por crimen de odio. Fíjese, otra vez el totalitarismo. Crimen de odio. Así se le llama a toda manifestación en desacuerdo con la agenda de género. Tampoco hay libertad científica. Se atenta contra la libertad de expresión, religiosa, etcétera, y además científica. ¿Qué actividades han desarrollado en el país y cuáles les quedan todavía? Mire, hemos dado una serie de conferencias privadas, otras públicas. Hemos estado con amigos evangélicos en un auditorio repleto con 600 personas. Hemos estado en la Universidad Católica en Santiago con unas 400 personas, médicos de 3 universidades distintas que se acercaron a escuchar la conferencia, entre otros dirigentes. Y hemos estado ayer con catecúmenos frente a unas 600 personas más o menos. Y nos queda una última conferencia que es el día de hoy a las 7:30 de la tarde en la Feria del Libro Católico, con entrada libre y gratuita. Ahí se puede conseguir nuestro libro. Es una conferencia que dura más o menos 1 hora y media, donde explicamos todas estas cuestiones con el tiempo que hace falta para abordarlas. Bien, solo nos resta agradecerle a Agustín Laje y Nicolás Márquez la gentileza de venir a nuestro programa, a las personas que nos sirvieron. Gracias a usted por dejarnos ofrecerles a vuestra numerosa audiencia esta propuesta. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo también. Y lo felicitamos por su valentía. Muchas gracias. Hay que ser valiente y tener muchos argumentos para poder expresar con la contundencia que ustedes hacen en cada uno de sus planteamientos. Muchas gracias, de verdad. Amables televidentes, continuamos en el Telematutino 11 a la recta final.